Hace una década, un poco más, sufrí una depresión severa. Y desde entonces intento entender y aplicar también a mi trabajo lo que eso significa, el tsunami que fue para mí en mi vida haberme enfrentado a eso. Por múltiples razones, desde la imposibilidad de actuar y de valerse por uno mismo como uno quisiera, la poca posibilidad que tienen las personas alrededor de entender lo que está pasando, la falta de acceso a mecanismos de salud. Yo tengo la suerte de haber pasado por, en general, buenos psicólogos y por muy buen psiquiatra, una persona que además de entender lo que estaba pasando, entendía que lo mío era también un problema de cómo entender el mundo y lo que me estaba afectando. Y he leído una serie de cosas que van desde papers probablemente psicológicos de neuropsiquiatría, de psiquiatría y algunos otros podcasts y libros en la materia, y encontré este libro recomendado en la radio en que yo escucho, en una radio de rock en Chile, y de Alenka Tomisic, Un planeta llamado Depresión, reflexiones sobre salud mental, que es un ensayo largo que trata diversos temas y lo hace de una manera novedosa, además mezclando y entregando a quienes no son expertos en la materia muy buenos conceptos y mucha claridad sobre de qué se trata esto que llamamos, estamos dando en llamar en estos tiempos salud mental, pero que es un poco más que eso. Y además mezclando con cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, me recuerda esa canción y ella lo trata, ¿no? La canción de Tom Jobim, que dice que tristeza no tiene fin, más a felicidad sí. La tristeza no tiene fin, la felicidad sí. Y ese es un problema en que estamos instalados en un planeta llamado depresión, donde la salud mental se ha vuelto un tema preocupante, un tema altísimo, en el cual estamos queriendo, como tantas cosas, como fue en su minuto la violencia intrafamiliar, como fue en su minuto el abuso contra los niños, pasarlo por encima como si fuera un tema más al que hubiera que ajustar a las cifras de empleo, a las que hubiera que ajustar a la macroeconomía, a como si tuviéramos que pensar que las cosas se van a resolver porque simplemente se empiezan a tratar en la prensa, pero luego desaparecen. Y este es un libro que me ha parecido extraordinariamente claro. Y que lo recomiendo para quienes no han podido acceder a estos temas. Recuerdo una anécdota dolorosa en que una persona que yo estimaba mucho empezó a sufrir de depresión. Su padre me dice, no entiendo lo que está pasando. Tuve una larga conversación como de 2 horas con él, intentando explicarle lo que era, no desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista humano, vivir una depresión. Y el resultado fue que cuando esa persona, su hija, cayó en depresión profunda, la ocultaron, entendiendo que daba vergüenza que alguien sufriera también de problemas de salud mental. Y este libro nos recuerda entonces que esto que estamos llamando salud mental no es solo eso, es un problema bastante más amplio y bastante más complejo que deberíamos abordar también aquellos que no somos especialistas, haciéndonos cargo de nuestra especialidad, en mi caso, desde el derecho. Fíjense que Tonka Tomisic dice en una parte de este libro que los contextos sociales y ambientales también modulan la experiencia del estrés y su impacto. De esta manera, el entorno social, como parte del ecosistema en el que habitamos, se expone también a condiciones o a estresores sociales. La violencia, la pobreza, el abuso, la negligencia y el aislamiento incrementan el riesgo de enfermedades tanto de tipo físico como mental, como la diabetes, la depresión, las enfermedades cardiovasculares y la demencia. De ahí que la experiencia social, incluidas sus demandas estructurales y simbólicas, forman parte del exposoma, la suma de influencias del entorno que impactan al cerebro y su funcionamiento cognitivo. Porque lo que estamos haciendo es generando verdaderos espacios sociales, cada vez en el más hiperindividualismo, en el encierro en el teléfono, en el no saber lo que está pasando con mi vecino, no entender lo que pasa a mi alrededor, en los lugares donde yo trabajo, las relaciones a las que me expongo, a entornos sociales que son agresivos y que nos van minando y van afectando nuestra responsabilidad, nuestra capacidad de autonomía, nuestra salud mental, pero que sí es siempre y en todo caso salud también física. Luego, en otra cita, he aprendido a leer libros hacia atrás, dice que respecto a los sistemas de la memoria y la capacidad de hacernos cargo de nuestro presente y nuestro futuro, esto se compromete porque dice que además de los daños provocados por enfermedades neurodegenerativas, que son uno de los casos, o lesiones cerebrales, hoy sabemos que experiencias adversas y traumáticas en la niñez y la adolescencia tienen un impacto profundo y duradero sobre estos procesos.
el maltrato, la negligencia o la exposición a violencia pueden quedar almacenados en las memorias procedurales y episódicas como archivos traumáticos que moldean desde la arquitectura neuronal hasta la forma que adopta la narración autobiográfica de las personas en la adultez. Es decir, que lo que nos pasa no solo en el presente, lo que nos pasó en el pasado, es un tema que nos golpea, que nos afecta y a lo cual empezamos a vivir en un no presente, en un no futuro y en un no pasado, olvidamos la memoria y no sabemos lo que nos está pasando. Y la moda parece ser, y en esto hay una discusión, algún experto podría explicarlo mejor que yo, en la producción del DSM-4 al DSM-5 y cómo hemos terminado no solo medicinando todo, sino lo que es peor, transformándolo todo en un problema de drogas, de pastillas, de medicamentos, y además queriendo darle al contexto de la salud mental como si fuera un problema solo individual. Y nos termina o empieza diciendo en su libro, lo reitero, Alemka Tomisic, que las determinantes sociales, cuando son reducidas a mediciones y abordajes individuales, revelan una amenaza de fragmentación y pérdida de la comprensión del tejido y sostén social del despliegue efectivo. Una pérdida que ni la tecnología del modelo biomédico, ni la medicalización, ni la respuesta inmediata a través del diagnóstico de enfermedad mental logran remediar. Y el tema es serio. El tema es serio porque estamos enfrentados a diversas condiciones de vida, de estrés, de abrumamiento que son actuales, que tienen su raíz en el pasado y que no estamos viendo. Recuerden que estuvo, no sé si de moda, pero se hizo presente el tema hace muchos años de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género y de la violencia en las parejas. Y se dictaron leyes, etc. Pero se ha dejado de hablar del tema, como si aquello no incidiera, como si la violencia que se vive en los espacios que habituamos todos los días no incidiera en nuestros resultados. Se habló de abuso sexual contra los niños, el abuso sexual contra los niños del Sename se enterró. Y hoy día se está hablando de salud mental en el trabajo y se quiere enterrar. Han propuesto eliminar la ley Carín o suspenderla o como se llame, es decir, meter el problema debajo de la alfombra. Desde mi perspectiva del derecho, creo que tenemos que hacernos cargo de esto empezando a trabajar de nuevo, cada vez con más fuerza, los problemas estructurales que nos afectan. La violencia en el trabajo y la violencia en la casa tienen solución y necesitamos soluciones profesionales y no solamente creer que es normal. De lo contrario, terminará siendo no solo un título de una película que ella cita en su libro y el título de este libro, sino que acabaremos todos nosotros viviendo en un planeta llamado depresión.